De regreso, amigos, en Infractal, y como les comentaba en el introito de este espacio, conversaremos con un joven de la República Dominicana que precisamente en ocasión del 12 de agosto, que es el Día Internacional de la Juventud, quisimos hablar con él porque es un joven que con su corta edad, digamos, ya o tiene una representación en uno de los municipios más grandes de la República Dominicana, Santo Domingo Oeste, como regidor. Y bueno, entender un poquito si es verdad que la juventud dominicana es apática a la política o no, y por supuesto, cómo ha sido su experiencia a la hora de participar en algo tan complejo como lo es la elección popular en un municipio complejo como lo es Santo Domingo Oeste. Con nosotros está Jaciel Díaz, Sí, regidor por el Partido Revolucionario Moderno así es. y de Santo Domingo Oeste. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Un placer, muchísimas gracias por la invitación, más que agradecido, de verdad que sí. Bueno, vamos a entrar en materia de una vez. Claro. ¿Quién es Jaciel Díaz? ¿Cómo siente esa vinculación por la política? ¿Y cómo ha sido, son tres preguntas en una, pero para poner en contexto, y cómo ha sido la experiencia de la participación política y sobre todo de elección popular? Bueno, primero que todo, gracias a Dios que nos permite estar aquí, gracias a ustedes por la invitación. Y Jaciel Díaz es lo que usted acaba de definir, un joven que incursionó en lo que es el mundo político, sin un apellido, sin una garantía familiar que empujara ese nombre, sino como dicen en el argot popular, rompiendo brazos. Nosotros hemos llegado, nos hemos vinculado en lo que es la política por convicción, por un gusto de manera particular, de que entendemos y entendimos en algún momento que la política no se la podemos simplemente dejar a la opinión de que todos los políticos son malos, sino que uno también como joven y quizá con ciertos criterios tenemos que involucrarnos, tenemos que ser parte para que así podamos empezar a de verdad ver cambios y transformaciones en lo que es la República Dominicana, pero más específicamente en mi municipio de Santo Domingo Oeste. ¿Y cómo fue tu experiencia? Discúlpame que te tutee, pero como somos Claro, jóvenes los claro, dos, claro. ¿verdad? Para romper un poquito el hielo, tu experiencia a la hora de participar, ¿no? En aspectos que tienen que ver con la elección popular, sobre Sí, todo en un municipio tan vulnerable y tan sí, grande como Santo Domingo Oeste. sí es. Pues realmente es un reto, no es nada fácil porque así como tú mencionas, Santo Domingo Oeste tiene una composición social bastante amplia, porque tú tienes sectores de clase media como Villa Aura, Olimpo, Álamo, Alameda, Reparto Rosa, como también tienes barrios bastante calientes como Herrera, como también tienes áreas rurales como es la parte ya de Mano Guayabo, Ato Nuevo, etcétera. Asimismo también existe una composición política donde la media de edad es bastante alta y para un joven realmente hay que esforzarse y en mi caso particularmente, simplemente fue demostrar que los jóvenes sí tenemos un espacio, que sí podemos tener la oportunidad, pero que a nosotros los jóvenes ya realmente basta ya del discurso de que hay que cedernos los espacios. Los jóvenes debemos atrevernos, los jóvenes debemos arrebatar esos espacios, porque están ahí. Lo único que hace falta es ese empoderamiento y realmente volverse parte. En mi caso particular, yo me codié bastante de lo que es mi generación. Eso me ayudó mucho, mi juventud, esa energía, mucho del tema de lo que es la recreación, los espacios deportivos, como los torneos callejeros. Pero fue una mezcla de todo en general, porque nosotros los jóvenes tenemos la característica de que le gustamos al joven, pero también podemos llegarle a lo que son de más avanzada edad. Hablabas de que los espacios se arrebatan. Tú sabes que yo tengo una teoría un tanto diferente, y hablabas porque tú has hablado del proceso de construcción. Sí, Y yo creo que los espacios más que arrebatarse se construyen claro, sobre la base del trabajo, claro, sobre la base de conectar con la sociedad, sea joven o sea un adulto, ¿no? claro. Entonces, a mí me gustaría saber en ese sentido, si entiendes que tu camino ha tenido que ver más con un proceso
escalonado que ha tenido que ver con disciplina, con constancia, con trabajo, con perseverancia, o simplemente porque había una gente vieja que la gente no quería, porque a veces tendemos a confundir un poco esos parámetros, ¿no? Bueno, yo diría que es una mezcla realmente en algunos sentidos, porque en primer lugar, a la primera persona que yo consulté cuando le dije que quería aspirar a regidor, me dijo, bueno, tú necesitas una de tres, o tener mucho dinero, o ser una figura de los medios muy reconocida, o trabajar arduamente y ganarte ese espacio, crear estructuras. Y él me dijo así mismo en mi cara, tú no tienes dinero, tú no eres realmente una figura reconocida, así que te toca salir a trabajar. Y efectivamente eso fue lo que yo salí a hacer. Salí a hacer esas relaciones personales, el vínculo afectivo más que otra cosa. Entonces, el trabajo es lo que te lleva a ocupar los espacios. Claro que sí. Sin embargo, cuando me refiero al término de que los espacios se arrebatan, es porque usted sabe que históricamente en los partidos y en el ámbito general, anteriormente, no, ya no es el caso, la juventud siempre tenía que reclamar cuotas. Sin embargo, en este proceso del 2024, la juventud no necesitó cuotas. Nosotros sobrepasamos más allá lo que eran las cuotas que establece por El ley y por 10%. reglamento, el porcentaje del 10% que anteriormente había que echar un pleito para que uno pueda ser parte de una boleta. Ahí me gustaría saber tu opinión respecto a las cuotas. Yo en ese momento militaba dentro de las filas del partido que llevó la propuesta de las cuotas. Jorge, te quiero, y tenía muchas discusiones discusiones conceptuales, con uno de los grandes promotores de la cuota, porque yo decía, pero es que eso es una Sí, contradicción, exacto. eso es una contradicción hasta biológica. Es que eso es una contradicción, que usted pide una cuota. Yo puedo entender la cuota de la mujer, pero no puedo entender la cuota de la juventud, porque es que la juventud, eso es una contradicción hasta biológica. Claro. Entonces, ¿cuál es tu opinión de las cuotas de la cuota de la juventud? Quizás en algún momento fue necesario hasta cierto punto imponer ese tema de las cuotas, porque es, como le vengo diciendo con el tema de los espacios, es cierto que existen ya generaciones que no quieren dejar pasar o no querían dejar pasar a los jóvenes. Sin embargo, hoy en día yo soy de los que dice que ya eso hay que eliminarlo. Porque, como usted mencionó, es una contradicción decir de que la juventud, que es mucha demagogia decir que la juventud es el futuro, la juventud es el presente. Porque hoy en día cada vez más demanda más espacio el tema de la tecnología, el tema de la innovación. Se necesita realmente que sean los jóvenes los que dominen estos nuevos términos. Y ese tema de la cuota yo concuerdo totalmente contigo porque establecer cuotas es como decir que nosotros somos una minoría y no es la realidad. Hoy en día la población joven es el mayor activo realmente a nivel de votación. Ahora bien, hace falta tener también jóvenes dentro de la política que conecten con esos jóvenes que hoy en día es lamentable aceptarlo, no están conectando con la política. Ahí entraría una pregunta interesante. ¿Los jóvenes participan en la actividad política? ¿Les gusta la política? ¿Militan dentro de las organizaciones políticas? Porque se dice que hay una apatía de la juventud dominicana que rechaza todo lo relativo a los partidos políticos y no, yo no quiero que me hablen de política a mí. ¿Es así o no es así? Bueno, eso tiene una mezcla de ambas cosas, porque como le mencionaba, al joven lo que le hace falta es alguien que lo entienda, más que otra cosa. Entonces, cuando tú vas donde un joven y tú no hablas su mismo idioma, tú no le muestras el lado más que más le llame la atención de la política, pues lógicamente que te va a mostrar una fricción, no te la va a aceptar. Ahora, cuando tú vas como joven también, y que somos de la misma generación, que nos entendemos, que sabemos qué piensan, qué buscan, qué necesitan, entonces al contrario, les gusta bastante la política, porque yo mismo, mi equipo en su mayoría está rodeado de juventud. Entonces, quiere decir que al joven sí le puede gustar la política. Que otros quizá no les sepa llegar o no tengan o no se hayan sentado a escuchar o no se hayan sentado a analizar la forma correcta de llegarle, pues ya es otro tema. Ahí es donde yo digo que realmente los partidos cada vez más demandan más jóvenes como nosotros
participando activamente en procesos electorales, porque en mi caso particular, yo entiendo que las políticas públicas se deben construir directamente desde el barrio, directamente compartiendo con los jóvenes, teniendo esa vinculación afectiva, que es lo que nosotros hasta ahora hemos llevado. Así que ese sentimiento del gusto a la política sí está, lo que hay es que despertarlo. ¿Y piensas que el Ministerio de la Juventud en ese sentido ha hecho un buen trabajo durante esta gestión de gobierno que encabeza el PRM como partido al que perteneces? Pues claro que sí, ahí tenemos el caso de Carlos Valdés, que es el ministro actual de la Juventud, que es quien más se puede parecer a la juventud dominicana, porque Carlos viene hasta de un barrio, de Jaina. No es un improvisado, una persona que simplemente te la pusieron ahí y ya. E incluso Carlos Valdés ha traído programas que realmente están construidos dentro de lo que es la necesidad de la juventud, como lo que es Juventud con B de Barrio, que es un programa de articulación en el que el Ministerio de la Juventud lleva inclusión social directamente al barrio de los jóvenes. Eso anteriormente no se había visto. Así como existen programas sociales en nivel general, pues Carlos desde el Ministerio de la Juventud ha implementado la inclusión social de los jóvenes, llevarle las oportunidades directamente a los barrios. Incluso fueron allá a mi sector, a mi barrio, que yo soy de Las Palmas de Herrera, y allá nosotros pudimos impactar 2,000 y pico de jóvenes que se fueron con becas, que fueron con cursos del ITLA, jóvenes que tenían algún talento pudieron mostrarlo y en el momento en el que pueden mostrar ese talento se abren oportunidades. Asimismo también recientemente el Ministerio de la Juventud ha llevado lo que es una cancha para mi barrio, que aunque se pudiera ver sencillo, una cancha móvil puesta en una calle, realmente llama mucho la atención cuando uno ve que hay sectores que de un poste de luz le amarran un aro de una bicicleta y ya para eso hay jovencitos que tiran pelota ahí, para ellos es una cancha. Ahora, cuando tú le llevas una de verdad, con las condiciones correctas, con el espacio bien organizado, pintado, pues eso se valora bastante. Y realmente yo he visto de manera particular que donde nosotros hemos logrado gestionar esas canchas móviles, hay muchos jóvenes que se pasan el día entero ahí. Y cuando tú tienes un joven que se está dedicando a algo, pues es un joven menos que se está haciendo lo malo. Y una pregunta que también me surge con el tema precisamente de lo que has mencionado, el Ministerio de la Juventud, porque has hablado de la articulación. ¿Piensas que es tiempo, o pudiera interpretarse que es tiempo de una modificación a la ley que da nacimiento y origen al Ministerio de la Juventud? Por eso de que la articulación y el tema de la juventud es transversal, Sí. y por ende debería tener un carácter vinculante a otros ministerios, ¿no? Claro. Para que tuviese mayor efecto. ¿Pudiera ser viable una modificación de la ley de juventud? Bueno, la ley 4900, que Sí. es la que rige la juventud dominicana, Del 2000 es del año 2000. Ya a partir de ahí nos damos cuenta que realmente las condiciones que teníamos como país, como juventud en el año 2000, no son las mismas que tenemos actualmente en el 2026. Por lo tanto, es bastante acertada la cuestionante y yo soy de los que estoy de acuerdo con eso porque las demandas no son las mismas. Ya la tecnología, los avances, la disposición que tienen también las diferentes instituciones públicas y realmente pudiera revisarse, debería ser revisada y actualizada a los tiempos actuales porque existen también muchos programas asimismo que hoy en día se están llevando a cabo como Campo Joven, el Hackathon, el tema de los préstamos de mi pyme joven, etcétera. Con el Banco Agrícola también, me parece. Sí, ese Campo Joven. El Banco Agrícola está llevando Campo Joven. Y que pudiera realmente haber una mejor vinculación en lo que son los tiempos actuales con esa ley. O sea, una ley del año 2000 realmente no representa lo que son las exigencias de hoy en día. Bien, nos vamos a ir a una breve pausa comercial, pero en breve continuamos con esta interesante entrevista. Y ya ven que los jóvenes dominicanos sí hablan de los temas que son trascendentales para la República Dominicana. Ustedes no se muevan porque en breve continuamos con más en Infractal.
De regreso, amigos, en Infractal y bueno, como les decía, vamos a seguir conversando de estos temas que son interesantes conversar y ver las diferentes perspectivas también y ver que también dentro de la diversidad de criterios hay puntos de convergencia, ¿verdad? Claro. Y de interés que son comunes. Pero vamos a hablar un poquito de Santo Domingo Oeste, un ministerio, municipio, es que estábamos hablando del Ministerio de la Juventud también fuera de cámara, un municipio que ha dado mucho que hablar con la instalación de este nuevo, digamos, órgano rector de la municipalidad, de la alcaldía de Santo Domingo Oeste, pero me gustaría saber más allá de los contratiempos que todos conocemos y de las situaciones que todos conocemos que se dan ahí en la sala capitular y que se han tenido con el alcalde del municipio. ¿Cuáles son esos logros que ustedes como regidores han logrado para beneficio de sus municipios? Bueno, como usted menciona, en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este hemos sido protagonistas de muchos hechos virales, pero independientemente de eso, cada cosa también tiene su trasfondo, que son situaciones que se dan de manera natural y que tienen su solución, que ya hoy en día realmente están en el pasado, no existen ese tipo de roces y situaciones, y hasta el momento se ha llevado una gobernabilidad. Y en ese sentido, pues nosotros desde el Consejo de Regidores hemos estado escuchando cada vez que van distintas situaciones allá, de las diferentes comunidades, de las juntas de vecinos, y desde ahí hemos sido partícipes de algunos logros importantes. Por ejemplo, nosotros obtuvimos en un momento un espacio ahí en lo que es en Gombe para lo que es la instalación de un destacamento de la policía, que todavía no se ha efectuado, pero por lo menos de parte de nosotros sí fue llevado a cabo. Recientemente también se aprobó desde el Consejo de Regidores un plan de reordenamiento del tránsito del municipio de Santo Domingo Oeste, que realmente es una demanda de los tiempos actuales, ya que tenemos la intervención del kilómetro 9, tuvimos la intervención de pintura, y este tipo de cosas que agilizan ahora el tránsito en esos puntos neurálgicos, pues han llevado a que también nosotros a nivel interno se hagan algunas reestructuraciones, con lo que es Herrera en general. Se han habilitado muchas calles de una vía. Por ejemplo, en estos días se ha puesto un plan piloto de lo que es ahí en el 9, al lado de Plaza Lama. No sé si se ha fijado en la Isabel Aguiar, a partir de ahora, anteriormente era de una vía. Ahora se ha habilitado un carril para que sea de doble sentido. Y así sucesivamente hemos llevado todo ese tipo de planes. Existen sus deficiencias realmente actualmente en el municipio, que no se pueden negar, como el tema de lo que es el manejo de los residuos sólidos, que realmente no es un problema que se le puede cargar en su totalidad a la administración. Porque si digo que es solamente culpa de la administración, estaría siendo demagogo en ese sentido. Realmente se necesita un plan integral que involucre también lo que es la educación ciudadana en general para poder llevar a cabo esa solución que tanto demanda el municipio. Diría que es quizás nuestro mayor reto ahora mismo. Que está creciendo mucho el municipio de ustedes. Ahí hay una plaza que a mí me encanta. Paseo Que 27. sí, ahí vive una amiga mía y entonces cada vez que yo voy, yo vivo loca con la plaza. Me Sí, digo, "Ay, esto sí, está hermoso aquí. sí, Pareciese como que yo estuviera fuera de la República Dominicana. sí. Pero me gustaría saber también, hay un tema que ha estado muy en la palestra en las últimas semanas, como en las últimas 2 semanas, y es el tema del cementerio municipal. Hay una licitación y como que no se entiende muy bien el tema de la compra de los terrenos. Si pudieras, por favor, comentarnos un poquito de Ujú. qué se trata, cómo se ha dado el proceso. Bueno, realmente como todos los procesos se llevan, valga la redundancia, un proceso. Los temas de las licitaciones a veces traen confusiones, a veces hay cosas que se sacan un poco de lo que es el contexto real.
Y hasta que algo no llega a su completa ejecución, pues no puede ser juzgado, por así decirlo. El tema de los terrenos es que ha estado en debate, exactamente El dónde. costo también, ¿no? Sí, Se habla exactamente. de 10 millones. Sí, no he visto realmente el monto total, pero a veces lo que la gente cuestiona es si es el lugar favorable o no, etcétera. Porque incluso allá han habido situaciones en las que la misma comunidad demanda, por ejemplo, una funeraria, como lo fue en Ato Nuevo. Se colocó la funeraria en el lugar donde se podía, donde no tenía ese costo tan alto. Entonces luego la comunidad se opone. Entonces a veces cuando tú tienes ese tipo de situaciones, tienes que elegir lugares donde sea estratégico, donde le convenga a la comunidad, pero entonces también vienen los críticos de que no, que entonces el costo es muy alto. Entonces así siempre hay que buscar un balance, siempre hay que buscar un balance de estas cosas porque a veces lo que más te favorece a nivel de la ubicación y te puede afectar en la parte económica y viceversa. A veces lo que no te favorece tanto es la parte económica, entonces también te podría afectar socialmente hablando, de que la gente lo rechace y diga que no quiere ese espacio, etcétera. O sea que por eso les menciono que a veces hay que dejar que los procesos avancen, que no necesariamente significa que haya algún tipo de malversación, sino que se ubican cuáles son los lugares más estratégicos y que convenga y que también no te vaya a crear un rechazo social. Para que vea que yo conozco su municipio, ¿eh? Mire, Bastante. por ahí, lo que se conoce como la Duarte Vieja, ¿verdad? Sí. Esas calles por ahí, que hay muchos comercios, muchos lugares. Obviamente es la antigua Duarte Vieja, Ujú. pero a mí me gustaría saber si hay un plan maestro por parte de la alcaldía para adecentar un poquito el tema de el asfaltado, tal vez las aceras, porque mucha gente que no es del municipio precisamente va a comprar. Además, ahí hay lugares que distribuyen muebles, que es más fácil también, es Sí. más asequible al bolsillo, inclusive es más asequible que, por ejemplo, en la Duarte, que todos Sí. conocemos. Entonces, ver si hay alguna visión, ¿no? Por ahí. Bueno, da la casualidad que en el año 2021, yo fui empleado del ayuntamiento. Yo trabajé en la gestión de Andújar, en lo que yo era asistente del secretario general. Y en aquel entonces tuve yo una visión, o vamos a llamarlo hasta un sueño, de que ese espacio ahí, ese punto, lo que es la Duarte Vieja, como tiene ese potencial comercial. Incluso le presenté un pequeño proyecto al alcalde de convertir eso como un espacio metropolitano, cambiar el asfalto por adoquines, o sea, hacer un asunto que pudiera ser hasta turístico, cambiarlo como si fuera la entrada hacia el municipio. Es realmente un proyecto bastante ambicioso cuando yo se lo presenté al alcalde. Y en ese momento algunos de los directores se mostraron un poco escépticos porque no cualquiera acepta que un muchachito, por así decirlo, presente un plan con tanta ambición. En aquel entonces no progresó de tal manera como me hubiese gustado. Sin embargo, actualmente, aunque quizás no existe ese plan dentro de la administración, no lo he escuchado, pero yo sí quisiera que realmente se llegara a ejecutar. O sea, si por mí fuera, eso lo convirtiéramos ahí hasta en una avenida como si fuera el Conde. Obviamente transitable, pero también incluso en un momento que por mi también iniciativa, en el 2021 creo que fue, se convirtió ese espacio, la Duarte Vieja, un tramo peatonal durante los domingos. También era parte de lo que era ese proyecto. Y realmente hay mucho potencial, se pudiera crear ahí una especie de avenida porque tiene mucho impacto Y, comercial. y creo que se puede porque hay un ejemplo Sí, claro. Con la Duarte como tal, que hay espacios que son peatonales, se hicieron cubículos que son muy interesantes. Yo creo que pudiera hacerse también ahí en No, Santo ahí Domingo Oeste. hay espacio suficiente y hay potencial. Ahora, Voluntad. claro, de manera particular, los regidores estamos para gestionar y para proponer, otro es el que ejecuta. Ya veremos si algún día me tocará a mí ejecutar.
Bueno, palabras han habido entonces de una posible aspiración en un futuro a la alcaldía. No, nadie sabe. Mira, está el tema de que Santo Domingo Oeste está rodeado de cañadas. Sí. ¿Ves que yo conozco su municipio? No, usted tiene que tener una vivienda allá. No, yo no tengo una vivienda allá, pero conozco su municipio porque el político tiene que conocer, Claro. Los ¿verdad? Los territorios. territorios. Entonces está rodeado de cañadas. Y siempre que sucede, y a propósito que vamos ya a la temporada ciclónica, que la iniciamos ya mismo, los planes preventivos que se pudieran tener desde la alcaldía, porque siempre que comenzamos la temporada ciclónica, lamentablemente tenemos víctimas fatales en Sí, Santo Domingo Oeste así es. y lamentablemente tenemos desbordamiento de las cañadas, de los riachuelos y de familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. Bueno, nuestro municipio tiene varias particularidades en ese sentido. Como yo le había mencionado anteriormente en otro tema, uno de los defectos principales es el tema de la gestión, de la correcta gestión y el manejo de los residuos sólidos. Porque pudiera darle, por ejemplo, un recorrido de lo que es una basura, un desecho sólido en general. Cuando un ciudadano lanza la basura a la calle, yo soy de los que piensa que debemos como Estado endurecer lo que son las penalidades para que este tipo de acciones no se ejecuten. Si yo logro aumentar o apretar lo que es la forma en la que se penaliza el lanzar basuras a la calle, yo me ahorro bastante en lo que es todos los años tener que sanear cañadas, todos los años tener que salir a rescatar a la misma cantidad de personas, porque una basura que se lanza a la calle, 1000 basuras que se acumulan, 10.000 basuras que se acumulan, entonces me tapan las cañadas, me tapan los drenajes, y eso es lo que lleva a ese proceso que usted acaba de mencionar, que todos los años tenemos que salir a rescatar a la misma gente, todos los años se desbordan las mismas cañadas. Esa es una de las vertientes, la parte de lo que es los desechos sólidos, la educación, la correcta gestión. Y por otro lado también, nuestro municipio tiene la particularidad de que en su mayoría los terrenos anteriormente eran o de la UAS o de alguna finca abandonada de los Trujillo o de Bienes Nacionales y el CEA o del Bandex. ¿Qué trae eso como resultado? Mucha invasión de terrenos. Entonces, cuando tú tienes sectores que se han fundado sobre la base de una invasión y no de una planificación, entonces tú tienes gente que se han mudado donde no deben, que se han tapado cañadas, que se han rellenado, y ahí es cuando tú tienes esas inundaciones que de verdad son bastante lamentables, pero es que realmente no son inundaciones, es el agua buscando su curso natural. Y otro problema que yo creo que es nodal que toquemos es el tema de que personas que se reubican, el gobierno, el Estado, hace una inversión en que esa persona esté en un lugar seguro y esa persona alquila esa vivienda Y vuelve otra vez en donde... el lugar seguro y vuelve otra vez. Entonces pienso que no hay como una adecuada empalme entre las acciones estatales y las acciones municipales, porque vamos a suponer, si hay un barrio completo que se reubicó, porque lo que compete es demoler todo Claro, eso. Digo yo, no sé. sí, claro. Esa es parte de nuestra cultura, realmente, que no se puede tapar el sol con un dedo. Inclusive, uno de los sectores más importantes de allá, las caobas, se fundó de esa manera. Según tengo entendido, Balaguer hizo esas casas para personas que fueron desalojadas de lo que eran las orillas del río Jaina, del mismo río Sama, etcétera. Y esas personas al final vendieron, alquilaron, o sea, hoy en día, por ejemplo, en las caobas no viven las mismas personas a las que se le entregaron esos apartamentos. Entonces ya ahí viene lo que he estado hablando anteriormente. Lamentablemente, es lamentable decirlo, los países más desarrollados que funcionan es con régimen de consecuencias. Entonces, nosotros debemos enfocarnos más en lo que es los régimen de consecuencias, en lo que son las penalidades. Es como cuando tú tienes que obligar a un motorista a usar el casco. Tú lo estás protegiendo a él
y le está obligando que tiene que usar el casco y él se molesta porque tú le pones una multa, pero es que tú lo estás cuidando. Entonces debe ser lo mismo. Cuando yo atrapo a una persona lanzando desechos sólidos a la calle, le pongo una penalidad aunque se moleste, pero es para cuidarlo a sí mismo de cuando vienen esos desbordamientos y no tener que estar haciendo esas inversiones una y otra vez. Lo mismo pasa también cuando lo saco de la cañada. A veces las personas también se molestan con el gobierno que esté de turno, dicen que son malos, que esto, que aquello, que le destruyeron su casa, pero tú le preguntas y se mudaron ahí sin ningún consentimiento de nadie. No compraron, simplemente invadieron. Y ahí es donde viene ese tipo de situaciones. A veces realmente nos hace falta un poco más de cultura, un poco más de educación, pero sobre todo poner un poco más de mano dura en esa parte de lo que es los regímenes de consecuencias. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa comercial, pero en breve continuamos con más acá en Infractal.